Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Buenos días les dé Dios a toda nuestra querida audiencia, a los cibernautas, porque ya tenemos visitantes allí, ya tenemos quien nos ha escuchado, ya sabemos que alguien nos escucha, y a usted, mi querido amigo que sigue este programa, Dios le bendiga. Y bueno, pues le hago una pregunta después de saludarlos a todos ustedes. ¿Ya tiene a la mano su libreta de notas? ¿Tiene pluma para escribir? Porque ya le dije, esto se está poniendo más interesante. Bueno, pues si no lo ha hecho, si no se ha llegado a estos materiales, dispone de 30 segundos. Y nosotros continuamos porque el tiempo apremia. Mientras tanto, iniciamos el programa de los domingos de las 7:30 de la mañana. Busca a Cristo. Hay que buscar a Cristo en todo momento. Y pues ahora vamos a utilizar el tema, vamos a manejar el tema. Ya lo habíamos anunciado. La vida cristiana. ¿Cómo debe vivir un verdadero cristiano? Y de inmediato acudimos a la palabra de Dios. De inmediato vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Mi querido amigo, mi querido radioescucha, lea este texto, esta cita. Incluso hay gente que ya se la sabe de memoria este texto, sobre todo aquellos que leen mucho la Biblia. En otra versión dice: los que están en Cristo nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Se lo quise repetir en otra versión, pero quiero comentarle algo. A mí me ha ocurrido esta situación. Dicen, como dice la canción, como dice el tema, dicen por ahí, pero si era esto, pero no se han fijado en esa palabra, en ese verbo. Era. Pero gracias a Dios hemos hecho una conversión. Y eso es lo que nos dice aquí, nosotros tenemos que hacer una conversión. Tenemos que convertirnos a una nueva vida. A una nueva vida distinta a la anterior. La primera ya pasó, dice la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo una vida nueva. Bueno, pues este texto es muy necesario llevarlo a la práctica. Los que están en Cristo, los que han hecho una conversión, están viviendo una nueva vida. Las cosas anteriores ya pasaron y se han envejecido. Bien, le decía a usted que este texto es muy necesario llevarlo a la práctica. Subrayo, a la práctica. Y de esa manera reconocer la vida del verdadero cristiano o del convertido. Porque allá en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: sed hacedores y no tan solo oidores. Bueno, es muy interesante esto, porque es muy fácil oír, pero en la práctica hay una gran diferencia. A propósito de ser hacedores, mire, llegó a mis manos un folleto adventista,
o sea, de los cristianos que guardan el sábado como día del Señor. Y dice precisamente: la nueva vida se dejará ver en el hogar. Soy muy repetitivo. La palabra de Dios generalmente se repite 2 veces. Y yo creo que no está mal que yo lo haga también. La nueva vida se le dejará ver en el hogar. Las relaciones entre cónyuges estarán regidas por el respeto, la comprensión y el amor. Y agrega: la educación de los hijos ocupará el primer plano de interés. Los padres serán firmes y sabios. Qué tremendo, Porque ahí nos echamos la pelotita unos a otros. No, pues dile a tu mamá. No, pues dile a tu papá. Estamos confundiendo a los hijos. Los padres serán firmes y sabios. Cuando tomemos decisiones, hay que saber la decisión que vamos a tomar. Los hijos responderán obedeciendo con alegría. ¿Por qué? Porque el padre o los padres son sabios y las indicaciones que dan son lo correcto y no hay confusión. Bueno, ¿tenemos usted y yo ese perfil? ¿De saber educar a los hijos? ¿De saber conducirlos? ¿De respetar a nuestro cónyuge? ¿De saber tomar decisiones sabias? ¿O fluctuamos? ¿Ese es nuestro perfil? Ese es el perfil de un cristiano, de un verdadero cristiano. ¿O es este? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay otro perfil. Leo en otra versión. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Tenemos ese perfil? Mire lo que dice Gálatas 5, leí el 14, ahora vamos al 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5, 14 y 15. Pero repito el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No nos destruyamos los unos a los otros, mordiéndonos. Como dice aquí la palabra de Dios. O peleando, vamos, en otras palabras. Mi querido amigo, allí vemos 2 perfiles. Uno en el amor y otro en lo contrario. Porque mire usted, generalmente tenemos 2 caras. Y antes que continuemos, pues yo de mi cosecha les propicio poco. Yo voy a la sabiduría, a la gente que sabe, que entiende, que lee, que estudia. Y les leo aquí un comentario de la Biblia Católica, comentario, conste. Dice: a este respecto, ¿verdad?, de los perfiles de un cristiano y de aquel que, pues, no lo es, o como dicen por ahí, soy creyente. Bueno, pues mire lo que dice la Biblia Católica, ahí precisamente en Gálatas capítulo 5, en la parte inferior, dice: estamos muy acostumbrados a un doble lenguaje. Por un lado, proclamamos que somos hijos de Dios. Hablamos de la gracia, de la vida espiritual, y por otro,
somos muy ordinarios, muy comunes, a menudo muy poco honrados y malvados en la vida cotidiana, manteniendo rivalidades dentro de la iglesia, sobre todo si tenemos un nombre o un título que defender. Doble cara. Si echamos pleito por ahí con nuestro cónyuge, nos disgustamos, a lo mejor hasta un garnucho le pegamos, pero ¿se ha fijado que si alguien llama a la puerta después de ese incidente y es un desconocido o es cualquier otra persona, presentamos una cara distinta? Ah, sí, tal, ¿cómo has estado? Bienvenido. Doble cara. Y lo dice la Biblia, y lo dice el comentario. Pero el cristiano debe ser de un solo rostro, de una sola cara. No fluctuar, dice el apóstol Pablo, que no seamos como las olas del mar. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Pues a lo mejor muy pocos. Pero ¿por qué no esforzarnos a dar ese cambio radical, dando una cara que le agrade a Cristo y, como dice el mandamiento, amando a nuestro prójimo? Y allí lo acabamos de escuchar. Esta conversión principia en el hogar, porque prójimo es el que está más cerca de nosotros. Bueno, pues yo creo que lo entendimos, porque yo pues no manejo disertaciones rebuscadas. No, pues no tengo elementos para ello, sino lo más común trato de utilizar. Pues ahí ubíquese, mi querido amigo, cuál es su perfil, pero podemos cambiar. Dios nos da esa oportunidad de cambiar. Y para eso sirven las iglesias, para eso sirven los grupos religiosos, para ayudarnos a realizar un cambio. Bueno, por otro lado, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mira lo que dice las Sagradas Escrituras muy relacionado a esto. Vayamos a Isaías capítulo 55, versículo 6. Solamente con la ayuda de Dios, con la ayuda de Yahvé, y como le digo aquí en el programa cuando iniciamos, que busquemos a Cristo. Ahí en Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Sí, porque es muy posible que llegue el tiempo en que ya no podamos encontrarlo. Y uno de esos momentos es la muerte. Allí ya no se puede hacer absolutamente nada. Todo lo hicimos en vida. Llámenlo ahora que está cerca. Bueno, palabra de Dios. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, y a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Si nos fijamos, lo que comentaba al principio, nosotros no estamos dispuestos a veces a perdonar. Por eso decimos, ¿es que fue? ¿Que no lo conocieron? ¿No supieron quién era? Y mira, ve. Pues es el mismo, mi hermano, mi amigo. Debemos esforzarnos a ser unos buenos cristianos, a llevar una vida cristiana agradable a Dios, agradable a Cristo. Bien, pues allí tiene usted. En resumen, si no llevamos una vida cristiana, debidamente ordenada, como Cristo y los apóstoles lo indican, ahora sí que, como dice un canto de mis ancestros, no quieren creer ni obedecer,
en las tinieblas se van a perder. Y sigue diciendo ese canto: no tienen excusa, no tienen perdón, no tienen francas las puertas de Sión. Mi querido amigo, mi querido radioescucha, necesitamos creer. Y necesitamos obedecer sobre todo la palabra de Dios. Porque de lo contrario, como dice ese canto, y creo que es correcto, en las tinieblas nos vamos a perder. Ahora no nos podemos excusar de ninguna manera. Los mandatos de Dios están en nosotros y sabemos cuándo hacemos bien y cuándo hacemos mal, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Entonces no hay por qué excusarnos. Aunque lo intentamos, pero como el caso que le decía, tuve un disgusto por ahí, alguien me encuentro con un amigo y presento otra cara. Pero qué tremendo, mi querido amigo, mi querido radioescucha. Creemos que nadie se da cuenta. Y por eso presentamos otra cara distinta. Por eso somos doble cara. Yo me imagino que por eso. Pero ahora que usted va a saber que simplemente en la Biblia hay 44, fíjese bien, 44 versículos que hablan de un libro. Y ese libro registra todo. Desde la antigüedad ha venido registrando la vida de los antiguos. En nuestro momento, en ese libro se está registrando esa doble cara. Esa doble cara. Pareciera que nadie se da cuenta, repito. Pero hay alguien que sí lo está registrando y con testigos presenciales. Mire, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 7. Puede leer ustedes del 6. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, en primera persona dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro que está escrito de mí para hacer tu voluntad. Ese libro se están anotando todas nuestras acciones, todas. Y luego vamos a Apocalipsis 20:12, tome nota, mi querido amigo, mi querido radioescucha, para que lo lea. Apocalipsis 20:12, ¿qué nos dice Apocalipsis 20:12? Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en el libro, lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Mi querido amigo, mi querido radioescucha, los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que está escrito en el libro, en los libros, porque a lo mejor son varios, según hayan sido sus obras. Y en conclusión, San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, mi querido amigo, reflexione y pensemos y analicemos. ¿Quién condena a quién? Bueno, rápido, le doy la respuesta. Nosotros mismos con nuestras propias acciones nos estamos condenando. Solo Jesús nos puede salvar al nombrarlo como nuestro abogado. Ahora bien, terminamos con una oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdanos a llevar una vida cristiana agradable a Cristo nuestro ejemplo y a poder aspirar a una vida abundante, como lo dice San Juan 10:10. Amén. Pues ojalá que podamos llevar una vida agradable, una vida cristiana agradable a Cristo y a nuestros prójimos. Eso sería lo ideal. Y bueno, pues este es el tiempo que tenemos nada más.
Y les anuncio que se me ha ocurrido, esto ya es una ocurrencia, que el próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando de una segunda muerte. La segunda muerte. No la del panteón, esta que conocemos. No, vamos a hablar de la segunda muerte que habla la Biblia. ¿Hay una segunda muerte? Fíjese que sí. Pues de eso vamos a hablar. La segunda muerte. Para el próximo domingo, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga y aquí nos vemos el próximo si Dios quiere.